Vamos a ver primero la panorámica de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo. Vamos a volver a repasar lo que es el flujo de efectivo. ¿Mm? A ver, vamos a dejar entrar y ahí seguimos. Bueno, lo que tenemos acá es el estado de resultado. Vamos a arrancar por el estado más importante que tienen los estados financieros, los estados contables. Si recuerdan, habíamos visto lo que era el estado de situación patrimonial, volvimos a repasar el concepto, que son los bienes y derechos que posee un ente, y la clasificación de los activos de acuerdo al grado de realización, que iba de lo menos líquido, o sea, perdón, de lo más líquido a lo menos líquido. Eso en cuanto hace a las normas contables profesionales en nuestro país. Después vamos a ver cómo se presenta un estado contable en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es cuando una empresa empieza a cotizar o a hacer negociaciones de sus activos en el mercado de capitales. El estado de resultado que ustedes ven acá, quiero saber si lo están viendo. Así vemos si hablamos en el mismo idioma. No, profe, está la presentación del capítulo todavía en el point. A ver ahí es capítulo 2, Eso ¿sí? se ve, sí. Y ahí el estado de resultado. No, profe. No, no cambio. A ver, vamos a ver de vuelta. Ahí se está bien. Ahí está. Ahí se ve el estado de Ahí resultado. está, Sí, Perfecto, sí. Ahí se sí, ve bien. sí, profe. ahí está, profe. Bueno, a ver, vamos a admitir acá. Ahí se ve bien. Ahí. Sí, sí, ahí se ve, profe, Bueno, bien. bueno, entonces no le vamos a dar la presentación de manera que ustedes puedan, así yo lo pueda sacar y admitir porque ahí me suena que están ingresando. Bueno, les vamos a dar lectura a este estado de resultado que tenemos acá como ejemplo. Es de la empresa Telecom, está expresado, es el estado de resultado, año 2010-2011, en realidad porque es comparativo. Lo que se ha hecho acá no es en realidad el estado tal cual se presenta, porque ya vamos a verlo en un balance de verdad. Pero vamos a ver la estructura que casi siempre es la misma y lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía, en los ejemplos, mañana seguramente lo van a poder ver con el profe Federico, es los principales rubros para poder hacer un análisis o para determinar lo que vamos a hacer, lo que van a hacer seguramente mañana van a empezar la introducción del cálculo de los flujos de efectivo. Y ahí yo voy a apelar a lo que habíamos visto en la primera clase en cuanto a las diferencias con la contabilidad, que nosotros como administradores financieros nos guiamos por el principio de lo percibido. Yo siempre se los voy a ir repitiendo de manera que ustedes se van a ir apropiando de ese concepto y no se pueden equivocar. Si ustedes asisten a clase o no, yo no se los voy a exigir, pero esos principios, esas diferencias con la contabilidad son elementos clave que ustedes tienen que retener. Bueno, ustedes van a ver acá el estado de resultado, cuál es la estructura. Ustedes tienen ventas, 18.525.000, costo de venta, 9 millones, en realidad es millones. Utilidad bruta también es la diferencia entre las ventas y el costo de venta. Y luego yo les mostraba en la clase pasada que había que deducir gastos, ¿sí? Los primeros que se deducen son los gastos de administración. Luego tenemos los gastos comerciales. Si ustedes se fijan acá, si nosotros restamos esos dos gastos, llegamos a ¿qué? Al resultado operativo, ¿sí? Y ahí ustedes tienen una llamada de atención
en rojo, que dice, aquí está el resultado del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí está el resultado o la utilidad operativa, porque en este caso ustedes tienen un saldo positivo. Si ustedes ven de los 9 millones de costo, o sea, restan las utilidades que son 18 millones menos 9 millones del costo de venta, llegan a una utilidad bruta de 9 millones y medio. Restan los gastos de administración, que son 656.000, y los gastos comerciales, que son 4.800.000, llegan a un resultado operativo de 4 millones. Ahí ustedes tienen que poner especial atención. Esa es la utilidad antes de intereses e impuestos. Ustedes tienen entre paréntesis ahí una sigla que dice EBIT. E, B larga, I, T en inglés, sería la utilidades antes de intereses e impuestos, ¿sí? ¿Hay alguien que tenga duda de lo que nosotros estamos observando en este cuadro, que no entienda? Porque después empezamos a deducir los restantes gastos hasta llegar a la utilidad neta. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bueno. Si ustedes se fijan, después empieza la parte financiera. Deduce gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Los gastos que Interés. escucho. A ver, ¿qué son los gastos financieros? Los intereses que paga la empresa por Los algún préstamo. intereses. Bueno, después los quiero escuchar a todos, bueno, de a uno. En este caso no puedo, a ver si lo achico, puedo ver el chat. Yo voy a volver de nuevo. Ahí me pueden ir colocando, yo voy mirando. A ver si ustedes me están siguiendo, ¿sí? Bueno, ustedes tienen ahí los gastos financieros por menos 88.000 y después tienen los ingresos financieros, 291. ¿Qué les parece que pueden ir en esos ingresos financieros? Lo mismo, profe, intereses, pero no pagados. Miren, pero son como, Vendrían a ser como algo así como dividendo. a ver, ¿alguien más? Intereses ganados, profe. ¿Cómo? Claro. Intereses ganados. Sí, ¿cuándo se ganan intereses? Bien, sí, Lene. Intereses a favor del ente. ¿Cuándo? Ejemplo, Cuando se vende a crédito. pero financiero. Ojo, si yo vendo a crédito es de las operaciones. ¿Se Cuando doy entiende? un préstamo. Ajá, cuando doy un préstamo, pero hay algo ahí que ustedes tienen en inversiones del lado del activo. Si la empresa tiene Plazo efectivo en el fijo. banco, ¿m? Sí, inversiones, plazo fijo. Inversiones, plazo fijo, ahora sí se ubica. Todo tiene, Claro, sí. todo tiene un significado, hay cuentas detrás de ello. Entonces, una recomendación para cuando ustedes tengan que hacer el análisis y hacer este tipo de determinación de resultados. Lo primero que tienen que hacer es buscar en las notas a los estados contables cómo está compuesto cada uno de esos rubros. Entonces, así yo no adivino qué es lo que puso el contador dentro de ingresos financieros, que son 291.000, o qué puso en otros egresos, que no son operativos, ¿ven? Son salidas que no son operativos. Si ustedes se fijan, desde el rubro venta hasta resultado operativo, es todo lo que hace al giro normal de las actividades de la empresa. Lo que está por debajo es todo lo que viene después, que puede ocurrir dentro de la empresa, dentro de la compañía. Y si ustedes ven, llega al resultado antes de impuesto o utilidad. En realidad es resultado, porque puede ser pérdida o puede ser ganancia. En este caso es un resultado positivo de 3.774.000.
sobre ese resultado determina que una de las salidas más importantes que tienen las empresas, que es ¿qué? El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, que en nuestro país es de ¿cuánto la alícuota? Bueno, ahora ya lo 35%. cambiaron, el 35%. 35. Muy bien. Eso ya lo cambiaron ayer, hay que ver ahora cómo sale la nueva reforma, ¿sí? Pero el impuesto a las ganancias es un impuesto, es una salida de efectivo que, donde se aplica una alícuota a un resultado. Es un impuesto a la renta. Esa renta se determina por un cálculo especial de un balance fiscal muy similar a este, pero hay algunos elementos que intervienen que son deducibles y otros que no. No es que yo voy a usar este balance para hacer el estado de resultado, pero Profe, sí una consulta. para determinar ese impuesto, sí. ¿En ingreso financiero también se puede tomar participación accionaria en otras empresas? En ingresos financieros, Sí, 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 sí. perfecto, perfecto. Lo primero, bueno, ahí ustedes llegan a la utilidad neta. Es probable que yo les pregunte si en el flujo de efectivo de operativo, con qué grado o nivel de resultado debo empezar para hacer el cálculo. Si ustedes me contestan utilidad neta, no van a aprobar. Ustedes tienen que responder qué son las utilidades operativas o el resultado operativo o las utilidades antes de intereses e impuestos o EBIT. Me ponen cualquiera de esos términos y va a estar bien, ¿sí? ¿Qué es el resultado de las operaciones? ¿Por qué? Porque esto es lo que a mí me indica, ese es el indicador si la empresa genera o no utilidades, ¿sí? Por sus propias operaciones. Porque ahora, si se dedica a las finanzas, a la parte financiera, va a estar después de ese resultado operativo. Por eso es que yo les pongo énfasis y acá tienen un marcado con rojo, ¿sí? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Porque se cortó, Jessian. Se me cortó a mí, perdón. La pregunta es, ¿cuál es el resultado? ¿Qué medida de resultado utilizan para calcular el flujo de efectivo operativo? Ah, bien, bien, perfecto. ¿Sí? No me vayan a contestar utilidad neta. Desde ya, o sea, van a tener muchos prácticos. ¿Y por qué yo me detengo acá? Porque después, en la unidad 5, cuando hagan evaluación de proyecto, ustedes ya tienen que saber calcular y proyectar los flujos de efectivo operativo. ¿Se entiende? Si ustedes salen en diciembre y se reciben, o dentro de unos meses, supongamos que ya están cursando, algunos ya están cursando esta como una de las últimas materias, y los entran a trabajar en un banco, en una empresa, y deben formular un proyecto de inversión o determinar un cuadro de flujos de efectivo para solicitar financiamiento, ya tienen que saber calcular ese resultado operativo o identificar o cómo hacerlo, identificar los elementos para hacerlo. Tengo que proyectar las ventas, proyectar los costos, los gastos que va a tener la empresa, dentro de los gastos de administración. Después yo les voy a pedir ejemplos. Ahora lo estamos viendo por grandes rubros, pero cuando tengan que hacer una proyección para pedir préstamo, para pedir financiamiento, ustedes tienen que dominar cuáles son las cuentas que van a proyectar. Y más abajo ahí les dice que lo primero que tienen que hacer en el estado de resultado es analizar la estructura. La estructura, ¿en qué sentido? La estructura, ¿cómo midiéndolos? O sea, midiendo qué porcentaje representa cada rubro respecto de las ventas. Y cuántos representan los gastos para soportarlas o para sostenerlas. Eso es cuando uno ya está haciendo análisis financiero, cuando está haciendo un análisis, que eso lo vamos a ver después. Por ahora nos vamos a detener en lo que es la estructura y cómo mirar los estados contables, los estados financieros, ¿sí? El segundo paso es analizar la tendencia
y si ha sufrido cambios o puede sufrirlos en el futuro. Cuando analizamos tendencia, sí o sí necesitamos de por lo menos 5 estados contables, 5 ejercicios económicos. ¿Se entiende? Si no, no podemos hacer tendencia porque no vamos a saber cuáles son los cambios que tiene. Por ejemplo, si ha aumentado las ventas o la venta que es constante, si tiene algún salto en los gastos, si cuál de estos rubros permanece constante o cuál es el que más varía, cuál es el que tiene mayor relevancia para dentro del cuadro de estado de resultados respecto de las ventas. Y es importante el porcentaje que el EBIT representa de las ventas, o sea, las utilidades operativas. ¿Sí? Bueno. Lo que yo les voy a mostrar ahora es el estado de resultados, cómo se ve, cómo lo tengo que preparar para mirarlo hacia un futuro análisis. En la clase pasada decíamos que el estado de situación patrimonial era una foto, o sea, la mirada estática de cómo había invertido la empresa en sus activos corrientes y no corrientes. O sea, era la foto, lo que ha pasado dentro de la empresa en un determinado periodo de tiempo. Mientras que el estado de resultado es una película, o sea, es el video donde se refleja la evolución o cómo han ido variando las ventas, los gastos, los intereses y los impuestos. Y ahí tienen un asterisco que dice, la inflación aguda distorsiona la película, o sea, el video. Lo que van a ver a partir de los estados reales, de los estados contables reales, a partir del año 2018, es ese ajuste por inflación que un poco distorsiona la película. ¿Por qué? Porque el valor de los bienes o los rubros se encuentran ajustados por esa pérdida del poder adquisitivo del dinero que es la inflación. Entonces, del examen de este estado de resultado van a surgir muchas preguntas y algunas de ellas podrían ser, estas son algunas de las preguntas. El desempeño de las ventas se debe a la tendencia. ¿Qué significa la tendencia? O sea, la evolución que pasó de un año a otro. O al ciclo, o sea, al ciclo de venta que tiene la empresa, o simplemente a la inflación. O sea, ahí hay que separar cómo fue el desempeño de esta empresa en el pasado. Si nos situamos en Argentina, a partir del año 2018 ya es obligatorio el ajuste por inflación. Entonces, sería conveniente tener estados contables anteriores para ver si la evolución que ha tenido la empresa se debe puramente o al aumento de las ventas, se debe puramente o reflejado a la inflación o a un ciclo que tiene la empresa, el ciclo económico, o a un aumento real de sus ventas por un crecimiento en el mercado. Todo eso hay que preguntarse. ¿Son razonables los márgenes de ganancia? Esa es la otra pregunta. Y debe compararse con otras empresas de la misma industria. ¿Se mantuvieron los márgenes? ¿Son los mismos? ¿Hay una variante? ¿Hay un cambio de esos márgenes? Si los márgenes han tenido variación, este debe ser un ingreso que se debe a un ingreso de las operaciones financiero o extraordinario. Por eso es tan importante saber separar los ingresos operativos de los ingresos financieros y de los ingresos extraordinarios. ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna duda hasta acá? Seguimos con una mirada. Me gustaría saber si se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Sí, Bueno, Sí, profe. Sí, profe. bien, bien, me gusta escucharlos.
ya voy a volver con ustedes, así hagamos un ida y vuelta a ver si entendieron todo esto que vimos hasta acá. Tal vez para algunos sea información obvia o que ya repetida o que ya la vieron, pero a veces resulta importante volver a ampliar o repasar y refrescar todo lo que son estos conceptos. Aparentemente, a todos nos parece muy fácil de entender, fácil de hacer, pero cuando vamos a hacer a la práctica, ahí empezamos a preguntar, ¿y cómo sacamos este valor? ¿A qué se refiere este rubro? Etcétera. Si ustedes ven acá hay una proyección de los balances desde el año de 2004 al año 2011. Entonces, tenemos 8 balances y están dispuestos o agrupados en los grandes rubros. Y si ustedes pueden ver, el crecimiento que ha tenido de la utilidad operativa es bastante grande. Empezando con una utilidad antes de impuesto negativa para llegar a un gran resultado positivo en el año 2011. Ahí tiene el resultado también por inversiones permanentes, otros ingresos y egresos, ingresos financieros que tienen una variación. Por ahí hay un ingreso positivo, luego hay un ingreso negativo, o sea, un resultado negativo, perdón, luego tienen un ingreso positivo, pero una variación bastante discontinua respecto de lo que pasa. Ahí habría que investigar y profundizar a qué se debe esos ingresos financieros, porque puede ser que haya tomado un préstamo y por eso tiene una salida grande acá en el año 2005 y que está acompañada también por los gastos financieros. Ven, ahí tienen ingresos financieros negativos, o sea, hay una pérdida en las inversiones financieras y también hay una salida grande de gastos financieros. Los gastos financieros empiezan son de bastante volumen al principio para llegar a achicarse en el año 2011 a menos 88.000 pesos. Bueno, esto me muestra, como les decía ahí, en cuanto al desempeño. A ver, vamos a ver si podemos dejar entrar. Están pidiendo entrar a la clase. Ahí está. Ahí va. Bueno. Profe, Sí, pregunte. ¿cómo se hace la comparación de distintos años con el tema de la inflación? Y ahí van a tener que buscar, por ejemplo, a partir del año 2018, los estados contables ya van a estar ajustados. Y dentro de lo que son estos rubros que aparecen acá, les va a aparecer el RECPAN, que es el resultado por exposición a la inflación, que no lo van a tener en los años anteriores. O sea que ahí, comparativamente en cuanto a la moneda, o van a tener que hacer el ajuste solo de algunos de los rubros anteriores para poder nivelarlo al año que ustedes estén comparando, o sacarle directamente el RECPAN, porque todos los rubros van a estar ajustados. Va a ser complicado hacer la comparación. Se supone que cuando el balance está ajustado es de moneda homogénea, o sea que yo ya lo puedo comparar con los anteriores, pero van a tener que tener especial cuidado. Ya vamos a ver un balance real ahora, para que lo analicemos entre todos. O sea, hay que tener especial cuidado porque ya hay distorsión de los valores, de los números. Entonces ya la comparación se vuelve un poquito más compleja. Vamos a ir al balance de la empresa. Vamos a dejar el estado de resultado y vamos a ir en realidad al estado de situación patrimonial. Este es un balance consolidado.
Acá tenemos caja y bancos, inversiones transitorias, por eso aparecen los ingresos financieros, cuentas por cobrar, inventarios, otros activos, activos de corto plazo, hasta acá tenemos activo corriente. Y luego salta a los activos fijos, intangibles, otros activos, activos de largo plazo y activos totales, por 14.825. Del lado derecho les aparece fuerte el rubro de deudas comerciales. Luego tienen deudas fiscales y sociales, deuda financiera, otros pasivos, pasivos de corto plazo. Deuda financiera, deudas fiscales y sociales y otros pasivos. Hasta ahí tienen pasivo corriente. Luego salta a pasivos de largo plazo, de 1.377, y eso representa un pasivo total de 6.865. Tienen un patrimonio neto de 7.786 para hacer un patrimonio total, el pasivo total y patrimonio neto de 14.825. Lo vamos a ver en el cuadrito que a mí me gusta mostrárselo. Y dice, ¿qué nos dicen los estados financieros? Este cuadrito, que yo siempre se los hago, ustedes tienen que equiparar el lado izquierdo, que es el activo total, a la inversión, y el lado derecho al financiamiento. Eso lo tienen que tener como una gráfica mental, como mapa mental, de manera que puedan ustedes asociar cada uno de los rubros con las inversiones y con el financiamiento del lado derecho. Financiamiento con proveedores de fondos de tercero y proveedores de fondos de capital propio, proveedores propios, ¿sí? Acá me dice, la compañía financia sus activos con capital propio en más de un 70% y el resto con pasivos. Lo que pregunta acá si es buena esta relación. Claramente es buena, profe. Es buena, sí, sí. Es buena porque, a ver. Porque prácticamente no se financia tomando deuda. Bien. O sea, tiene un patrimonio mayor a su pasivo. Entonces tiene un patrimonio positivo, si no tendría un patrimonio negativo si se financia con mucho pasivo. Y eso significaría que la empresa está comprometida financieramente. Y lo que significa, acá les pone que no todos los pasivos son financieros, algunos son espontáneos. ¿Qué significa eso? Yo me voy a volver a la anterior. Si ustedes se fijan, deudas comerciales tiene 3.635, ¿sí? Entonces, y las deudas fiscales, por supuesto que son las deudas con el fisco, son 1.598. A ver, vamos a dejar entrar alguien más. Ahí está. O sea, ¿qué significa deudas comerciales? Que esta empresa se financia espontáneamente con ¿con quiénes? Si tiene deudas comerciales. Con sus proveedores. Con sus proveedores. Entonces, ahí me está indicando de que hay financiamiento espontáneo. La relación aludida es contable. Esta es más importante. Esta es contable. O sea, uno ve de acá la relación de los activos con el pasivo y el capital propio. Y ahí les dice que es más importante observar la relación de endeudamiento a valores de mercado. ¿Por qué les dice de valores de mercado? Porque uno de los principios de estudio de la administración financiera y de las diferencias con los contadores es que esto está en valores ¿en qué? Los estados contables. ¿Qué son? Valores en... Valores en libros. Valores en libros, que ahora van a estar ajustados, pero ese ajuste no significa que sea el valor de mercado. El valor de mercado es el que surge propio de los precios entre la oferta y la demanda. No hay
Acá les dice, no hay un índice de endeudamiento contable que sea bueno o malo. O sea, ustedes pueden observar esto, pero esto se tiene que complementar cuando hagan el análisis del endeudamiento con otro tipo de análisis que es análisis que viene de una compañía que en este momento puede ser el Banco de la Central de la República Argentina, en donde me dice si esta empresa, cuál es el grado de endeudamiento que tiene. ¿Mm? Y hay otra empresa privada también que determina cuál es el grado de endeudamiento y cuáles son sus deudas más importantes. Entonces, la estructura de capital, que es esta, pasivo y capital deuda y deuda capital propio, suele analizarse con valores de mercado. Y se entiende solamente por deuda la deuda financiera, ¿sí? Entonces, cuando analicemos estructura de capital, vamos a analizar pasivo largo plazo con capital propio, ¿sí? O sea, es la relación deuda-capital. Vamos a la activo. De una primera lectura del balance, no puede inferirse inmediatamente si las relaciones de los rubros son correctas. El balance es una foto de la situación patrimonial en un momento dado. ¿Mm? Bueno, acá van a surgir algunas preguntas. Los rubros más importantes del activo corriente son las cuentas por cobrar, los inventarios y el rubro caja y banco. Cuando ustedes vean estos valores yo no sé si está bien o no para la actividad a la cual estoy analizando. Es muy relativo. Es probable que ustedes cuestionen la cantidad de efectivo que tiene esta empresa en caja y bancos, o lo que tenga en bancos. ¿Por qué van a cuestionar? Eso lo van a cuestionar cuando lleguemos un poquito más adelante y veamos el análisis en sí a través de los ratios. Porque estos activos, ustedes saben que la inmovilización de activos tienen un costo de oportunidad, ¿sí o no? Claro. Claro, profe. Ajá. A ver, los quiero escuchar a todos. Silene, Victoria. A ver, me voy al chat. A ver por qué es. ¿Por qué No es lo es que yo estoy cuestionable. diciendo? Pueden escribir en el chat que los veo. Eso no es cuestionable, es simplemente determinar a qué se dedica la empresa, profe. Ajá. ¿Por qué? Porque está bien, si la caja es muy pequeña, si estamos hablando en millones de dólares, hay que ver dónde está la otra parte. Hay que mirar la parte de inventario y los activos no físicos. Por ejemplo, las inversiones. Bien, bien. Y también, o sea, me gustaría escuchar alguna otra opinión. ¿Qué sucede tener mucho efectivo? Ya vamos a ver, porque cuando entramos al análisis del capital de trabajo, tiene que ver mucho esto. O sea, yo voy a empezar a observar si la política financiera que tiene la empresa es la adecuada. Candela, Averana, Joana, Profe, porque en función al capital de trabajo neto, sí, tengo que tener cierto efectivo para el financiamiento de la empresa en el corto plazo, porque básicamente el capital de trabajo neto es a corto plazo. bien, bien, me gustan esas apreciaciones. A ver, que hay una otra opinión. No veo acá en el chat que hayan colocado. O sea, ahí estamos hablando del capital de trabajo neto. ¿Por qué tenemos que tener efectivo? ¿Para qué sirve el efectivo? Y para poder hacer el giro operatorio normal de la empresa. Bien, bien. Por eso ¿Qué? digo que hay que tener en cuenta a qué se dedica la empresa, primero, como rubro, para Bien, poder determinar si la exacto. caja que tiene relación con lo que realmente compra a diario y paga a diario. Bien. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se llama eso dentro de una empresa? Para tener la relación
Yo observo la actividad y qué hay ahí. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante, ya me estoy adelantando. Hay empresas que se dedican, por ejemplo, si es un supermercado, el día a día es ágil y seguramente esa caja va a ser bastante ese efectivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con una operatoria en donde tengo mucho de consumidor final y el pago de los proveedores. Entonces esa caja seguramente va a estar bastante, va a ser bastante elevada. Y ese ciclo, ahí hablamos de ciclo. El ciclo operativo va a ser un poquito más ágil Mejor. que un ciclo operativo de una telefónica, y acá tenemos servicio. Hay que tener en cuenta que acá tenemos servicio. ¿Ven? Ustedes ven que ahí el saldo de cuentas por cobrar es bastante grande. Ese saldo de cuentas por cobrar son las facturas de los servicios, de los clientes. Son clientes. ¿No se da cuenta que estamos viendo el balance de Delar, más o menos? Así es. Así. Entonces uno tiene que asociar cuando son esos tipos de servicios. Lo que sí hay que tener cuidado que uno no sabe si la cantidad de efectivo es la adecuada para poder atender a las necesidades de corto plazo. ¿Qué son? Las necesidades cotidianas. ¿Para qué tengo plata? ¿Ah? O sea, hay tres motivos para tener ese efectivo, que lo vamos a ver cuando veamos el rubro en sí, que es el de efectivo, y cuál es la cantidad óptima de efectivo que puede tener esta empresa. Que hay un método, hay un modelo para determinar cuál es la cantidad de efectivo que sería, digamos, la óptima para no sufrir necesidades de efectivo, de manera que si yo no puedo atender un pedido de un cliente porque a mí me está faltando plata para poder pagar a los proveedores y para atender el pago de los servicios que son del día a día, de la actividad normal. En eso me tengo que fijar. Y miren, ahí hay un punto 2 que dice, es normal que la compañía mantenga 2,7 mil millones de inversiones transitorias. ¿Son transitorias o no hay o hay oportunidades de inversión en el negocio principal? O sea, lo que les quiere decir ahí, ¿a dónde se fueron, a dónde están invertido tanto dinero que casi tiene un valor por encima del ciento y pico de las cuentas por cobrar? O sea, son un poquito más que las cuentas por cobrar. Se están invirtiendo, realizando inversiones transitorias en otra empresa. No hay alguna del negocio principal, no se puede invertir dentro de la compañía. Eso quiere decir. ¿A qué se debe? Entonces eso llama la atención. Hay números que llaman la atención en donde hay que hacer un poco de hincapié, ¿sí? Después Tampoco es bueno tener un saldo muy alto de caja o de efectivo, hay que buscar el nivel óptimo. Bien, bien, ese es el nivel óptimo. ¿Por qué? Porque hay un costo de oportunidad, eso no es gratis tenerlo ahí estático y tener toda una caja de 10 millones de pesos. Por lo general, o depende del rubro. Un kiosco con 10 millones de pesos, no sé si estaría bien. ¿Me Está entienden? traficando ese, profe. ¿Cómo? Está traficando ese kiosco. Más o menos. ¿Cómo va a tener tanto? Bueno, sería un negocio chico, una despensa, ¿eh? Es como para darles un panorama. Entonces uno presta atención y dice, va, ¿por qué tiene tanto? ¿No sería óptimo que lo tenga en el banco? ¿Lo está lavando? ¿Qué pasó? No quiere pagar impuestos, profe. Esa es la otra. No está evadiendo. Bueno, ahí les pregunta, todas las preguntas dice, ¿son razonables los saldos de cuenta por cobrar, los inventarios, las inversiones transitorias mayores que las cuentas por cobrar, que es lo que les estaba diciendo yo? ¿Qué hay acá en los activos fijos que está tan grande? 8 millones. Bueno, eso Mucho, es 8.400.000. Hay que ver si la empresa no hizo inversiones que justamente o estaba haciendo el cableado de fibra óptica, por decirles, y están ahí las inversiones en esos bienes de uso.
Bueno, todo eso hay que prestar atención y sobre todo en las notas, los estados contables. Uno lo va a ver así, pero después caja y banco tiene una explicación, una descripción de qué hay ahí. Y ahí uno puede averiguar y hacer un análisis un poquito más profundo. Bueno, si vemos el balance o el estado de situación patrimonial también proyectado, vemos evolución. Siempre cuando hacemos análisis de tendencia, vemos evolución. Evolución de los principales rubros a lo largo de los ejercicios económicos. Si ustedes ven acá, está marcado caja y banco y los otros activos también están marcados. Caja y banco porque va en aumento considerable. Este ingreso, o sea, cada vez tiene mayor cantidad de disponibilidad de caja y banco, mayor cantidad y mayor proporción. Las inversiones transitorias también están en escalada desde el año 2004, ahí bajaron al 2005, pero después empiezan a subir nuevamente. Las cuentas por cobrar en igual manera, pero las cuentas por cobrar tienen una justificación en este tipo de empresas de servicio. Y las inversiones transitorias venían bien y pegan un salto en el año 2011. O sea, cuando hay saltos de un ejercicio al otro, es ahí donde ustedes tienen que prestar atención. Puede ser por inflación eso, ¿no, profe? En el 2011 no se aplicaba. 2018, me dice usted recién que empezó a aplicarse. En 2018 se aplica. Por eso Exacto. habría que ver ahora qué pasa. Ya les voy a mostrar ahora, ya les voy a compartir un balance, porque a eso vamos a ir. Después van a tener que hacer ustedes este tipo de análisis, no el de evolución, ya vamos a ver, ya lo voy a hablar con el profe, pero sí el análisis de ratios. Entonces yo necesito que ustedes ya se vayan preparando, que vayan leyendo un balance de verdad y ya les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Lleva tiempo, por eso es que yo ahora les empiezo a presentar porque eso lleva tiempo. Los activos fijos van más o menos, se mantienen, ¿ven? Tienen 6.000 millones, 7.000 casi en el 2004. Eso es como que se mantienen constantes las inversiones. Las cuentas por cobrar, inventario, pagar y activos fijos deben observar ratios de actividad, que eso lo vamos a ver en los ratios. Los ratios de actividad tienen que ver con la rotación, o sea, con las veces en que se venden los activos, ya sea las veces en que se venden las cuentas por cobrar, los inventarios, que son algunos ratios de actividad, y con los ciclos. Hay que ver el ciclo de operativo y el ciclo de efectivo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y ahí nos vamos al pasivo. Y dice, ¿qué nos dicen el pasivo? ¿Qué rubros deberíamos relacionar, con qué rubros debemos relacionar las deudas comerciales? La otra pregunta, ¿hay alguien que pregunta? Lo que no sabemos es que hay acá en otros pasivos corrientes y otros pasivos no corrientes. Ustedes tienen otros pasivos 1083 y los pasivos de largo plazo 1377. Hay que saber si la empresa pidió un préstamo y qué son estos otros pasivos. Si hizo provisiones por despido. Hay que ver en realidad cómo está compuesto. Ahí dice, bueno, por 1.000 millones, que serían los otros pasivos no corrientes, que son pasivos a largo plazo, tenés 1.377 millones. Y la deuda financiera, que es esta, hay que saber si es alta, si es baja, esta es la deuda que pidió en un banco, en qué entidad financiera ha pedido, a qué se debe. Pero para saber si la deuda financiera es alta o baja, hay que saber primero, hay que hacer el comparativo con los ratios de endeudamiento. O sea, hay que primero, para responder esa pregunta, tenemos que utilizar los ratios, ¿sí? Bueno, vamos al estado más importante que tiene
el balance, el estado, los estados contables, los estados de situación, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Este no está comparativo, porque todavía no se usaba en cuanto a la exposición comparativo. Me dice saldos al 31 de diciembre de 2010 y acá termina con los saldos al 31 de diciembre de 2011. Si ustedes se fijan, en la primera columna yo tengo el capital social. Y acá donde tengo el capital social, tengo la cantidad de acciones que tiene la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos lo que es el ajuste integral de capital, las reservas, los resultados no asignados y el total del patrimonio neto. Acá hay una disposición de asamblea para crear una reserva legal en el año 2011 y que a su vez la desafecta. Y también están expresados acá los dividendos que ha pagado la empresa en el año. Hay que ver esa acta de asamblea para saber por qué saca 91 y los deduce, o sea, desafecta 91 de los resultados no asignados. Tiene diferencia de cambio por la conversión de los estados contables en sociedades del exterior y la utilidad neta del ejercicio. Bueno, todo lo demás neteado. Pero lo que tenemos acá es lo que realmente le queda a los accionistas. Esto es la evolución del patrimonio neto. Vamos al capital de trabajo. La definición que ustedes tienen acá es la definición contable como la diferencia, o sea, es el capital de trabajo neto, como la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Yo me voy a ir al chat para que ustedes me coloquen otra definición de capital de trabajo. Si han podido leer, seguramente se van a dar cuenta. Alicia, ¿está Alicia? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Cómo más lo definimos en la clase pasada? Alicia, ¿está Alicia? Y es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Bien, Oscar. Esa es la definición que nosotros usamos desde el punto de vista contable. ¿Por qué? Porque tenemos activos corrientes y pasivos corrientes, ¿sí? Y tenemos el estado de situación patrimonial en donde tenemos los datos para poder hacer ese cálculo. Si nosotros tendríamos que hacer el cálculo para una empresa, ¿cómo les dije yo que se llamaba el capital de trabajo? O tenía un nombre. Evelyn, ¿está? Evelyn Profe, Canet. ¿puede ser Sí, el fondo de maniobra? sí, excelente. Es el fondo de maniobra, que también se llama, o sea, la cantidad que ustedes van a necesitar para poder arrancar o para poder iniciar un negocio. Es todo lo operativo, o sea, cuánto de caja voy a necesitar, o sea, del efectivo, de la caja chica. Si voy a dar crédito, qué inversión voy a asignar a los créditos y cuánto de inventario, o sea, si yo voy a vender mercadería o voy a producir un bien, por ejemplo, un alimento, que pueden ser frutas desecadas o frutas congeladas, supongamos que quiera hacer ese producto, ¿cuánto voy a destinar, o sea, de esos inventarios, o sea, de esos productos terminados, cuánto voy a tener para poder arrancar? Si yo ese fondo de maniobra lo puedo estimar con esos 3 rubros, puedo arrancar y va a constituir esa inversión, o sea, en efectivo, en los créditos que yo voy a otorgar y en los inventarios,
va a ser inversión de corto plazo. Y es como si fuera una salida. O sea, yo para arrancar necesito 100.000 pesos de efectivo, necesito dar crédito por 200.000 y ahí ya tengo 300.000 y de productos terminados, que serían esas frutas congeladas para poder venderlas, necesito 400.000. Entonces ahí ya tengo 700.000 pesos ya de arranque como inversión en capital de trabajo. Pero ven, yo no hice una estimación por diferencia, que sería ese famoso fondo de maniobra, ese colchón que me queda por diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes, que es una definición contable. ¿Se entendió? Yo hice una estimación diferente. Fui determinando con el ingeniero o con el analista de marketing o el de costo, cuánto de la inversión inicial voy a destinar a capital de trabajo, que es para poder arrancar, para empezar a iniciar y darle vida a la empresa. ¿Se entiende? Entonces vamos a encontrar no solo la definición contable de capital de trabajo, esta es la que a nosotros nos va a iluminar y nos va a decir, es el fondo de maniobra, es el colchón, la diferencia que hay entre los activos operativos de corto plazo y la deuda de corto plazo. Si ustedes ven, acá activos operativos de corto plazo, tengo caja y banco, cuentas a cobrar, inventario y me parece que los otros activos estos de corto plazo también están incluidos, lo que nos da 2.714, o sea, 2 millones, que es lo que aparece acá como activos operativos de corto plazo o activos corrientes. Y las deudas de corto plazo están dadas por las deudas comerciales, que son de generación espontánea, las deudas fiscales también, porque esas surgen de la operatoria, excepto esta, que es la deuda financiera, que son 19.000 pesos, y otros pasivos que son 236.000 pesos. Eso hace un total de los pasivos corrientes de 5.488. Y me queda un capital de trabajo, que sería un capital de trabajo, en este caso, negativo de 2.744 pesos. No estoy pudiendo financiar mis activos operativos, hay un exceso de deudas a corto plazo. Y sigo endeudándome, o sea, ahí yo tengo un capital de trabajo negativo y deudas a largo plazo que están, parte del capital, parte de las deudas de corto plazo están financiando los activos fijos. Los activos operativos no alcanzan a cubrir los vencimientos de corto plazo y eso no está bueno. Está complicada la empresa. Está complicado. Está complicado. Ahí tendrían que aparecer las inversiones que no las tiene, que son las inversiones transitorias, que es más o menos este valor. Tendría que estar realizándose esas inversiones transitorias para poder cubrir esa deuda de corto plazo. Pero la inversión transitoria hay que ver si se las puede convertir. Se ve que en este caso no las podemos tener. Los activos, o sea, estamos haciendo diferencia solamente entre activo operativo, no el activo corriente total. Porque activo, si recuerdan, activo corriente total, acá está, a ver si lo tenemos. Activos de corto plazo, 5.430. ¿Ven? Las inversiones transitorias, la diferencia. Entonces, Es muy grande. Es grande, o sea, la diferencia que tenemos acá es por las inversiones transitorias. Pero si esas inversiones transitorias no las puedo hacer efectivo en el corto plazo, no me sirven para atender las deudas de corto plazo. Es por ello que se las he excluido de este capital de trabajo. Bueno, y por último, vamos a ver lo que es el tax planning. Que en este caso, el tax planning es la planificación o la ingeniería fiscal.
Acá está definido como la utilización de figuras legales adecuadas con el fin de disminuir el impacto impositivo. ¿Qué sucede con el tax planning? El tax planning tiene que ver mucho con la empresa, si la empresa tiene deuda o no tiene deuda. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan acá, tomar deuda, esto lo vamos a ver bien cuando entremos a estructura de capital para determinar la estructura óptima de capital, o sea, la mezcla entre deuda y capital propio. A Si esto, ustedes, sí, lo a escucho. esto el tax planning le serviría mucho no tan solo a las empresas grandes, sino a las más chicas, porque tienen que fijarse en qué figura se toma la empresa para poder, digamos, tomar deuda, porque en base a la deuda es el costo que va a tener impositivo también. Exactamente, así es. Y de acuerdo a la figura jurídica, si es una sociedad de responsabilidad limitada, Claro, poner mismo la sociedad anónima que la sociedad de responsabilidad limitada o las unipersonales. la unipersonal y las sociedades anónimas. Entonces, la alícuota va a ser más grande. Si Claro, es mismo una ser sociedad de muy responsabilidad limitada, el impuesto lo van a pagar los socios. O sea, el impuesto se paga en cabeza de los socios. Pero si es una empresa, una sociedad anónima, va a ser la sociedad la que pague. ¿Mm? Ahora, depende de qué figura jurídica tenga la empresa y qué grado de endeudamiento tiene y hasta qué punto es sano financieramente tomar deuda, hasta qué punto la deuda me trae beneficio. Entonces yo tengo que ver hasta qué punto me tengo que endeudar de manera que me convenga que esto que ustedes ven acá, que es después del resultado operativo en donde yo siempre pongo énfasis, que en este caso es 20 con y sin deuda. Pero aparece un rubro o una cuenta que son los intereses, del préstamo. Esos intereses del préstamo, ustedes ven que en la empresa sin deuda tenemos 20, como no tiene deuda no paga impuestos, ¿estamos de acuerdo? Entonces el resultado antes de impuestos sigue siendo 20. Si yo aplico una alícuota del 40%, me da 8 de impuestos y llego a un resultado después de impuestos de 12. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, en el caso de la empresa con deuda, ¿m? En el caso de la empresa con deuda, yo voy a tener intereses de menos 5. Entonces el resultado antes de impuestos va a ser ¿cuánto? 15. Los impuestos me va a dar ¿cuánto? Menos 6, ¿por qué? Porque yo tengo una utilidad gravable más chica, ¿por qué? Porque los intereses son deducibles de Sí, impuestos. Si bien es cierto, se achica el resultado después de impuestos en 9, pero yo en este caso pago menos impuestos por la compensación que tengo acá de la salida de los intereses que son de menos 5. Pero la utilidad neta también es menor, profe. Es menor en este caso. Por eso ¿cuál es mi consejo? Tienen que estudiar hasta qué punto es viable tomar deuda siempre y cuando estos intereses sean deducibles. Hay un estudio que hacemos en donde determinamos cuál es el monto de la deuda hasta la cual puedo tomar, donde esta deducción de impuestos me genera beneficios y no me genera costos financieros extras. ¿Mm? sí, pero imagínese, profe, que ese número que está ahí, 2 y 9, sean millones. Sí, Eh, entre, entre ganar 12 millones y ganar 9 millones, que uno lo hago sin deuda y el otro lo hago con deuda, no es mucho la diferencia, digamos, de lo que gano, pero sí logro un apalancamiento con la deuda, que lo puedo utilizar para algo. exactamente, Entonces ahí es donde yo digo, bueno, gano un poquito más, menos, pero tengo un buen financiamiento para otro negocio, otra maquinaria profesional. exactamente. O O sea, sea, eso es lo que el análisis, digamos, sería ver
digamos, el tax planning. Exactamente. Es probable que ustedes puedan ver acá, no lo están viendo porque no estamos comparando los costos financieros. Cuando uno compara el costo de capital, que sería la tasa de interés de esta empresa sin deuda, solita, que sería la rentabilidad, cuando empezamos a comparar rentabilidades y apalancamiento, como decía ahí su compañero, que significa apoyarse en deuda, ¿cuánto me significa? Ahí sí, este -5 sí pesa sobre la decisión de tomarla la deuda. Sí tiene efecto. Entonces me permite apoyarme en deuda, pagar menos impuestos y a su vez generar otro tipo de negocio. Ahí va ese es el fin que tiene. Ahora, gráficamente les queda utilidad neta sin deuda, si no usa deuda financiera, tienen 12 y ahí tienen 8 de impuestos. En cambio, la distribución del resultado operativo es 9, 5 de intereses y 6 de 9 de utilidad neta, 6 de impuestos y 5 de intereses. Así les quedaría, digamos, la torta en la distribución. Esto si no lo hacen comparado con ese costo de capital que yo les digo, porque acá se mezcla el costo de la deuda, que en este caso sería de aproximadamente es un 5 dividido en 20, un 25%, me dio mucho el interés. Habría que ver, ya vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan ver cuál es el grado de beneficio que tiene la empresa cuando hace la deducción de los intereses para pagar menos impuestos y poder usar ese financiamiento en otra inversión. Es decir, profe, que el endeudamiento puede ser beneficioso si es bien utilizado, si está bien planificado. ¿Para qué? Claro, ustedes lo que van a estudiar es el nivel hasta el cual pueden endeudarse la empresa de manera que esos intereses y los derechos de los terceros no generen conflictos dentro de la empresa, sino que hay veces que se dice, bueno, sí, se puede endeudar hasta el 100%, pero eso no es real. Esa sería la mezcla, eso sería llevar la empresa a un grado de entrega total hacia los terceros, a los proveedores de capital que no son los propios. Y ahí O las sea que decisiones básicamente, profe, sí, sería el análisis saber hasta qué punto es sano endeudarse para la empresa. exactamente. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel puedo endeudarme de manera que los beneficios de usar ese financiamiento superen a los costos de una quiebra, de una potencial quiebra? Porque si yo me empiezo a endeudar, seguramente no voy a poder atender mis obligaciones financieras, que son los intereses. ¿Dudas hasta acá de lo que hemos visto? No, Bueno, ¿alguien más? Profe, y a nivel Estado, ¿no realizan ese análisis cuando piden deuda al exterior? ¿A qué nivel? ¿Desde qué punto de vista me está preguntando? A ver. Que todos los años se aprueban presupuestos con niveles de endeudamiento que a veces superan los pronósticos de ingresos, ¿no? Si a nivel de Estado hacen este tipo de análisis, deberían hacerlo. En todo. ¿vos crees que lo hacen? Está bien lo que preguntan. Este proyecto de ley, profe, presentado en el Congreso por el Sí, actual ministro de Economía, por el doctor Guzmán, sí, donde el proyecto trata justamente eso de no facultar de acá en adelante a cualquier administración, a cualquier gobierno que gane las elecciones, que tome el poder, de endeudar de vuelta a la Argentina por encima de sus capacidades de pago. exactamente.
Está el proyecto presentado, bueno, lo sancionan, ¿no? Ah, ¿es un proyecto de ley? Es un proyecto de ley para evitar que cualquier gobierno de acá en adelante tome deuda por encima de la capacidad de pago del país. Es un proyecto que lo elevó el doctor Guzmán. Ah, bien. Seguramente por el problema que están teniendo ahora de que todas las provincias, cuando se hizo la negociación en el 2016, que apenas asume el gobierno de Macri, se hace la negociación con los holdouts, que había quedado la deuda, y la República Argentina no podía entrar en los mercados financieros internacionales para tomar deuda. Cuando se negocia esa deuda y se declara, digamos, sale del default Argentina, todas las provincias, incluso la nuestra, acceden a financiamiento externo a tasas elevadas han sido, en dólares. Sí, 9%. los Rioja toma 300 millones de dólares de bonos verdes, que actualmente es el problema que tiene la provincia para pagar, para el parque eólico. Claro, eso lo vamos a ver, yo se los voy a mostrar cuando entremos a ver bono, ahí se los voy a mostrar cuál es el rendimiento, dónde están colocados, aunque si ustedes entran ahora al mercado los pueden encontrar. La sigla de esos bonos son RIF 2025. En el 2025, o sea, tomó deuda. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el mercado financiero las empresas o las unidades privadas, que pueden ser empresas, unidades transitorias de empresa, todo lo que es persona física, pueden emitir bonos u obligaciones negociables? Cuando las emite el Estado, ya sea el Estado nacional o el Estado provincial o municipal, eso toma nombre de títulos públicos. Los títulos públicos o bonos verdes, como dice ahí su compañero, son los que ha tomado la provincia. También está Chaco, está Córdoba, Buenos Aires, creo que Jujuy también tiene deuda, y estuvieron reunidos con el ministro Guzmán para poder hacer la negociación con los acreedores. Nosotros estamos ahora en negociación con los acreedores porque no cumplieron con los servicios de esa deuda, que son los intereses. Un bono es diferente. Ahora les voy a dar no quiero entrar porque si no empezamos, nos quedemos acá con el tema del análisis fiscal que tiene que tener cualquiera. Ustedes también no se van a endeudar por sobre su capacidad de pago. Ese es el principio sano de la administración. Salvo que les den financiamiento sabiendo de que después no van a poder pagar. La tarjeta de crédito, profe, genera por encima de la capacidad de pago. Así es, así es. Bueno, lo que les voy a compartir ahora, quiero saber si siguen ahí o están medio dormidos con todo lo que vimos. A ver si la tengo la ventana del balance. Bueno, les voy a compartir el balance de Habana. A ver dónde está. Acá. Quiero saber si lo pueden ver. Vamos a ir a la hoja 1. ¿Lo pueden ver ahora? Sí, profe. Bueno. Sí. Les cuento. Primero, vamos a volver allá al chat. Les cuento primero. Yo necesito que ustedes me coloquen en el chat cómo calcularían. Vamos a hacer un primer cálculo rápido. Uno de los índices, vamos a entrar un poquito en índice antes de que nos vayamos hoy y los voy a dejar después con el balance. En realidad los voy a dejar para que ustedes lo busquen y si mañana no lo encuentran, yo les voy a indicar cómo, porque ahora no está fácil la página de Bolsar como antes. Les voy a indicar después cómo encontrar los balances de las empresas que están listadas o que aparecen en el Merval, en el BIMA realmente. Yo les bajé ahí a Habana. Recuerden de que el año pasado, con todo el tema de la pandemia, es probable que los balances al 31 de diciembre del 2020 todavía no estén levantados en el mercado de valores, porque esa es una de las exigencias que tienen. La transparencia y el suministro de la información. Profe, ¿todo esto que vemos ahí lo va a poner en el campo? ¿Cómo?
lo que vimos hoy lo va a poner en el campus. Sí, lo estoy grabando la clase. Ah, y la A los filmita. archivitos. Sí, sí. Sí, siempre, ya se las voy a habilitar, siempre está. Perfecto, profe, gracias. De nada. Yo lo que necesito saber a ustedes, cómo se calcula el valor en libros de la acción. No importa si no saben, ustedes pueden tirar lo que quieran, ustedes más o menos intuyan cómo se determina, cómo se calcula. Simulación de venta, profe. Ajá. Otro concepto. Es decir, la evaluaríamos al cierre del ejercicio como si se estarían vendiendo esas acciones. Ajá. Y bueno, ¿qué rubro voy a usar para calcular eso? ¿Dónde puedo ver cuántas acciones tiene la empresa? Inversiones, ¿no? ¿El patrimonio? El patrimonio En el neto. patrimonio, yo lo dije. Muy bien, Estela, Candela. Bueno, en el patrimonio. Pero qué otro rubro tengo que tener para determinar el valor de las inversiones, el valor de los libros de la acción? El activo, profe, lo que sería el capital. Ajá, el capital. ¿Dónde está el capital? Y también el patrimonio neto. En el patrimonio neto. Bien. Bueno, ¿hay alguien más que sepa algún otro concepto? Profe, perdón, yo le entendí mal. Yo pensé que usted estaba hablando de la evaluación de acciones en la que la empresa tiene inversiones, no el Ahora valor sí, de la acción de la empresa en sí. se suelen equivocar. Yo les pongo, hoy no les he puesto ni un cajú para que se distraiga. A ver si tenía uno. No, ya va a ser en la próxima clase. Eh, les cuento. Suele equivocarse porque yo les pongo valor en libros de la acción o les pongo la cuenta, por ejemplo, bonos de la empresa del Banco de Galicia y que me la clasifiquen dentro de un estado contable, que serían inversiones transitorias. Pues si estoy hablando de una empresa que hace telefonía o de una empresa que vende productos congelados y tiene acciones de otra empresa, serían inversiones o bonos verdes de la provincia de La Rioja, también serían inversiones. Se suelen equivocar. Se suelen equivocar o me ponen esos bonos como pasivos, como si fuera deuda y no como inversiones. Ojo, cuando no contesten rápido, pero no importa. Acá se pueden equivocar todo lo que quieran, porque la forma en que de equivocarse uno aprende. Acá equivóquense todo lo que quieran, pueden cometer todos los errores que quieran. En el examen no. Así que ahora hagan todo, pregunten. No, o sea, Profe, pregunten. Si consideran de que es algo tonto, pregunten lo mismo. ¿Sí? pero por la acción que está pidiendo la evaluación sería el patrimonio neto completo de la empresa dividido en el paquete accionario, ¿o no? Muy bien, muy bien. En la cantidad de acciones en circulación. Y Ahí eso lo tenemos que Claudia, ver. miren el chat que Claudia les puso el concepto. Claudia me parece que ya cursó, ¿no es cierto? Ahí les ha puesto la definición, la fórmula del patrimonio neto sobre el número de acciones en circulación. Sí. Esa sería, y lo que dijo William también. Ese es el concepto. ¿Se entiende? Claro, que tenemos que ver el estatuto cuando se crea la empresa, en cuántas acciones va a estar. Ahí, ese es el valor que va a dar. Exacto. Pero, si ustedes se fijan, yo les voy a poner ahora el balance. A ver, este es el del 2019. No, les voy a poner, fíjense si puedo, en realidad quería compartirles el de ahora. Me parece que les voy a tener que dejar de compartir y a ver si ustedes pueden ver el balance en realidad a ver, ya lo voy a colocar acá, el del 2020. Ahí se los voy a compartir. Este. Bueno.
Lo pueden ver ahora. Bueno, en los estados contables, por ejemplo, sí presentó Habana. Habana, como saben ustedes, es un holding. ¿Mm? Habana es la empresa de alimentos, en realidad tiene los alfajores, bueno, galletitas, todas esas cosas ricas, está en Mar del Plata. Habana sale al mercado de capitales en el año 2018, si no me equivoco. Y si ustedes ven en esta primera parte, me imagino que lo estarán viendo al balance, ¿sí? Sí, profe. Dice composición del capital social y me dice la cantidad de acciones, 34.164.462, acciones ordinarias clase A escriturales no endosables, valor nominal 1 peso con derecho a 5 votos por acción. Y tiene 12.811.673 acciones ordinarias clase B escriturales no endosables, valor nominal 1 peso, con derecho a 1 voto por acción. En pesos suscripto e integrado, este capital es de 46.976.135, que coincide con las unidades físicas de acciones, con la cantidad física. Yo voy a ir recorriendo un poquito el balance. Este balance está confeccionado con las normas internacionales financieras de contabilidad. Y si ustedes ven el estado consolidado de resultado, ya no me acuerdo qué otra empresa tenía. ¿Cómo era que se achicaba esto? Ya no me acuerdo si era ponerlo acá. Ver. Pantalla completa creo que era. Mostrar. Bueno, ya no me acuerdo cómo era la próxima porque no la quiero ocultar esta pantalla de acá. Hágale Bueno, doble clic encima, profe, donde está el balance, se le va a abrir solo. acá. No, a la imagen, al recuadro en sí, hágale doble clic y se le va a abrir solo toda la pantalla. Acá. Doble clic con el clic izquierdo del mouse. Se le debería abrir. No se le abre. No se le abre. No. Profe, hay una flechita al costado que es como que está en diagonal. Ahí. Bien, no sé quién me ayudó, pero bueno, casi siempre me acordaba, pero bueno, ahora no. Bueno, ahí la podemos ver más amplio. Bueno, tiene ingresos por venta 31 de diciembre 2020, 31 de diciembre 2019. Esta tiene una empresa controlante. Está el cálculo si ustedes tienen acá, tiene una pérdida. El año pasado tuvo una ganancia, pero este año por la pandemia tiene una pérdida operativa. Sí, en las ventas se ve abuso, profe, como disminuyó casi el 50% las ventas. ¿Saben por qué? Bueno, yo después los voy a llevar. Yo los quiero dejar acá para que ustedes ¿Por la puedan... inflación también, profe, tiene que ver eso? No. ¿No? Es por la pandemia. Yo lo voy a llevar un poquito porque me encantaría que ustedes hagan el análisis después de este balance y para que puedan ver cómo se refleja, porque por la pandemia las normas contables han tenido que reformarse también. Y lo que le pasó a esta está perfectamente explicado, porque no es, si bien es cierto, se trata de una empresa en la que que se trata de alimentos que se siguió comercializando, pero lo cerraron. Hubo un mes, que fue el abril de la pandemia, que se cerró totalmente, no vendieron. Y después les permitieron abrir, pero no les permitían trabajar, o sea, en la fábrica. Y eso lo van a ver ustedes a ver, yo los voy a llevar, me parece que es como en la página 70. Bueno, acá están las notas, los estados contables. Y después tienen es como una memoria donde acá están los compromisos, está todo el detalle. Ustedes entran donde dice, por ejemplo, saldo de cuentas por cobrar y tiene nota 16.
se van a la nota 16, les va a explicar qué pasó ahí. ¿Qué es lo que le pasó a la empresa? La nota 31 les habla de la compra y puesta en marcha de una planta, pero ya les han vendido una subsidiaria. Ahí está, la 33. La 33 les habla de la situación económica financiera de la sociedad. Y ahí les empieza a decir que opera en un contexto económico complejo. La irrupción de la pandemia en marzo del 2020, originada por el COVID, ha generado consecuencias significativas a nivel global. Ahí tienen toda la historia, pero ahí les dice qué pasó con la caída del PBI en nuestro país, que sí se dio en un 10%, cómo se depreció el precio con una inflación del 40% con respecto al dólar. En realidad esa es la depreciación del tipo de cambio, una devaluación de la moneda. ¿Cuál es la situación financiera de la sociedad? Ahí les dice cómo ha pagado a los residentes en moneda extranjera por el endeudamiento. Y ahí les habla de qué pasó con la sociedad, ¿ve? La aparición del COVID y la declaración de aislamiento preventivo obligatorio del gobierno nacional trajo como consecuencia el cierre preventivo de todas las operaciones de la empresa, es así como desde el día 20 de marzo al 13 de abril estuvieron cerrados todos los locales propios y franquiciados, y como la planta industrial en Batán, en Mar del Plata y Bariloche. Bueno, acá tienen todo lo único que empezó a hacerse después con el delivery, como todas, y qué pasó para paliar la crisis, que se reinventaron. Ahí les va a explicar todo lo que ellos hicieron, que hicieron también inversiones para combatir el virus, tanto en los negocios como con los empleados. Cómo se reinventaron. Ahí les habla de alfajores con nuevas tendencias, sin tag, sin gluten, con semilla, etcétera, etcétera. Cómo se fueron adecuando a la pandemia y a las nuevas tendencias. Pero más allá de eso les va a definir a qué se debe esa pérdida o esa baja tan abrupta de las ventas, a pesar de que había inflación. Si nosotros nos vamos a ese mínimo concepto que yo les estoy pidiendo del valor en libro de la acción, ustedes vieron que en la primera hoja, este tiene 80, en la hoja 1 me decía que tenía 49 millones 49, casi 50 millones de acciones. 34 en acciones A y 12 millones en acciones B. Vamos a ir al estado de evolución del patrimonio neto. También va a mermar, ya van a ver. El estado de evolución del patrimonio neto, que está ahí nomás. Miren. Este es el estado de situación patrimonial. Ven que empieza con los activos menos líquidos a los activos más líquidos, ¿sí? Entonces tiene activo no corriente primero y después tiene activo corriente en la exposición hasta el efectivo y equivalentes de efectivo. Y ahí, si ustedes pueden ver, acá está el patrimonio neto, el capital social, el ajuste, la reserva y otros resultados acumulados. Acá tienen el total del patrimonio neto de 2 millones que tenía en el año 2019, tiene 1 millón en el año 2020, provocado por esta salida grande de efectivo que al último tenía una pérdida en este ejercicio. Con lo cual hace que su valor en libros de la acción baje de un año al otro. Si ustedes se fijan, están todavía ahí, ¿no? Si ustedes se fijan, acá están los 46 millones de las acciones que tiene, 34 más 12, y acá están los valores. Ven que es diferente el estado de evolución del patrimonio neto. Ustedes tienen acá, al cierre del 31 de diciembre, los valores del patrimonio y los saldos al cierre al 31 de diciembre del 2020, que en realidad
es 1.000 millones, 1.095 millones, que sería el patrimonio dividido en esos 46 millones de acciones. Ese sería el valor en libros de la acción, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder hacer ese cálculo que yo les estoy pidiendo, ¿sí? El valor del patrimonio neto dividido en la cantidad de acciones en circulación. Voy a volver al chat. ¿Para qué necesito ese valor en libros de la acción? Ese valor en libros de la acción es para poderlo comparar con y para poder hacer estimaciones del valor de la empresa en el mercado. Lo que yo necesito que ustedes averigüen es el precio de la acción en el mercado. ¿Cuánto es el precio de la acción en el mercado? Si ustedes pueden averiguarlo ahora, mejor. ¿Saben dónde ir? ¿Cómo tendría que averiguar ese precio de la acción en el mercado? ¿Se perdieron un poquito? ¿La bolsa de comercio, profe? Sí. Bima, Y vos- el Bolsar. Yo les pongo ahí las páginas. Si ustedes la encuentran, es probable que la encontremos a las 5, cierra la bolsa. Si ustedes entran al Bolsar, en el Bolsar, ustedes van a encontrar el precio de la acción. Nada que ver con el valor en libro, ¿eh? El precio de la acción en el mercado. Recuerden que en el mercado es mercado secundario porque ya se emitieron las acciones y porque ya salió con una oferta. Entonces lo que se Profe, muestra, pero esa pérdida del valor de la empresa no influye también en el precio de la acción en el mercado. depende de cuáles son las expectativas de desarrollo, de realización que tiene la empresa para los próximos años. ¿Qué miran? ¿Qué se mira? Hay algunos que miran ese estado contable y otros miran el precio de evolución y de las noticias más relevantes que puede tener esa empresa en el mercado de capitales. Eso se conoce, ya sea que va a distribuir dividendos, o sea, porque ese se cerró en el 2020, pero se presentó en estos días, y después son las actas de asamblea en donde hay de accionistas, donde ya se conoce que hay distribución de dividendos. En este caso, como es negativo, no va a haber distribución de dividendos. Eso puede influir, pero si la empresa dice que ha conseguido captar un mercado, por ejemplo, vender los alfajores en Estados Unidos o venderlos en Uruguay o venderlos en Paraguay, o sea que ha ampliado el mercado y que eso va a generar mayor productividad, ahí sí puede eso generar, es una noticia que puede impactar en el precio de la acción positivamente. 145. Muy bien, Oscar. Último precio, sí, ese es el precio que tiene en el mercado. Hay un concepto que es la capitalización. Capitalización bursátil. A ver, ¿cómo sería la capitalización bursátil ya que encontró el precio? ¿Cómo determino la capitalización bursátil? Tiene que ver con el valor de mercado de la empresa. Ese es un concepto o un ratio de mercado. Si la acción vale 145, ¿cuántas acciones tengo? Es un producto, es una multiplicación. Necesito Algo de saber. 34 millones de acciones, ¿no era, profe? Eran 46. A ver, yo ya les voy a poner de nuevo el balance. 46 millones. A ver, era la hoja 2, 3. Acá está. 46 millones 976 135. Esa es la Y cantidad una, de
habría que multiplicar los 145 por la cantidad de acciones que tenemos, ¿o no? Exactamente, esa sería la capitalización bursátil. O sea, yo puedo ver el valor contable y a su vez el valor de mercado de la empresa. ¿Se entiende? Para el administrador financiero lo que vale es esto, los 146.000 millones. Ujú. Muy bien, Oscar. Bueno, ese sería, digamos, el valor de mercado de esta empresa, que difiere del valor en libros, si ustedes ven ahí. Ven que por eso la evaluación o para el administrador financiero es totalmente diferente. Yo voy a tener otro valor. Y es el valor al cual yo voy a hacer la evaluación de 6.811 millones. No el valor que tiene ahí como que son 1.000 millones, ¿no es cierto? Que es lo que dio en el 2020. Acá está el estado de resultados y más abajo tengo el valor 1.000 millones, que es el patrimonio neto, el capital contable. ¿Ven cómo se hace el análisis? Ahora, ¿cómo hago para encontrar los estados contables? Porque después van a tener que hacer un ejercicio en el campus, ¿sí? Van a entrar al BIMA. Si ustedes entran al BIMA, en una de las partes dice, estado, en realidad empresas listadas o empresas que pertenecen al BIMA, y dentro de esas hay una pestaña que dice documentación. Tienen que ingresar a esa pestaña y ahí están los últimos balances presentados. Yo les voy a colocar en el campus las direcciones de los sitios en internet donde ustedes pueden conseguir los balances. En el Bolsar está un poquito más, está todo cambiado, estuvo caída esa página porque estuvo en reconstrucción y para la búsqueda de los estados financieros ahora es más difícil. Pero bueno, ya se los voy a poner para que ustedes puedan bajarlos. A veces si no pueden bajarlos me avisan y yo se los voy a levantar, se los voy a dejar en el campus. Pero el trabajo va a consistir en calcular ese valor en libro de la acción y compararlo con el precio que tiene la acción en el mercado. Es probable que les busque alguna de las empresas. Hay algunas que todavía no presentaron, pero vamos a usar, por ejemplo, el cierre de trimestral, que es en septiembre, el último cierre que han tenido las empresas. Así que bueno, eso les va a quedar como tarea pendiente. Y el lunes tienen el control. ¿Qué es lo que va a entrar en el control? Unidad 1 y lo que vimos hoy, o sea, de los estados contables. O sea, decisiones del administrador financiero, meta del administrador financiero, cálculo de los flujos de efectivo operativo y estados contables hasta lo que vimos hoy. Eso entraría el lunes. ¿Cómo es el control? El control va a quedar como un cuestionario de 10 preguntas. No les voy a preguntar más porque los exámenes finales son de 20. Y van a tener 15 minutos para contestarlas a las preguntas, son verdadero o falso, y a su vez va a estar habilitado todo el día, o sea, desde las 8 de la mañana voy a poner hasta las 24 horas, porque hasta las 12 de la noche, porque si no a veces se olvidan. No se olviden de hacerlo. ¿Por qué? Porque es requisito para que ustedes puedan regularizar las materias. Y después me dicen, mire, profe, me olvidé de hacerlo. No se los voy a volver a colocar. Eso es responsabilidad de ustedes de entrar ese día, en ese lapso de tiempo y hacerlo en 15 minutos. Tienen solamente un intento, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿puedes repetir los temas que entran? Los temas que entran es unidad 1, ¿sí? Unidad 1 es conceptos de administración financiera, diferencias con la contabilidad, meta del administrador financiero y flujos de efectivo.
los flujos de efectivos a partir de la ecuación, o sea, tenían flujo de efectivo de los activos igual al flujo de efectivo operativo, menos los gastos de capital, menos los gastos o los cambios en capital de trabajo, flujo de efectivo de los accionistas y flujo de efectivo de los acreedores. Eso seguro mañana van a tener el práctico. Y lo que vimos hoy, que son los estados contables. Que para los estados contables les pregunto cosas muy, muy básicas del estado de situación patrimonial y del estado de resultados. ¿Cuántos estados conocen? Son muy básicas.